Continuando con el análisis que se realizó anteriormente, entonces, ¿qué ocurre para poder calcular la fórmula determinante? Los términos diferentes de cero deben estar en columnas distintas y en filas distintas. Por ejemplo, si nosotros elegimos la primera fila con un elemento distinto de cero en la columna alfa, que puede ser cualquiera de las columnas, en la segunda fila, lo que vamos a elegir es un elemento distinto a cero en la columna beta, en donde las dos columnas alfa y beta no son iguales. Entonces, vamos sucesivamente realizando ese ejercicio hasta llegar a la fila y-décima, en donde un elemento distinto a cero en esa fila va a coincidir con una columna que no es ni alfa ni beta. Entonces, estamos hablando de una permutación de los números 1, 2 y n en general. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de una matriz de 3 por 3? Un determinante de 3 por 3. Entonces, si nosotros elegimos un elemento distinto a 0 en la primera fila y en la primera columna, que es A1, 1, lo que tenemos que hacer en la segunda y la tercera es elegir o la segunda o la tercera, pero ya no la primera. Entonces, en el caso de la segunda fila, elegimos una columna, pero que tampoco coincide con la primera columna, así que nosotros tenemos o la segunda columna o la tercera columna. ¿Qué ocurre con otra descomposición? Nosotros tenemos la primera fila y la primera columna, entonces como anteriormente elegimos que la segunda componente distinto a cero iba a estar en la segunda fila, ahora puede estar en la segunda fila y en la tercera fila y en la segunda columna. Al final nosotros tenemos entonces una descomposición de un determinante en tantos determinantes en donde los términos o las componentes distintos de cero son no coincidentes en fila y en columna. ¿Qué pasa con el resto? Y con el resto de esos determinantes que se puede armar, el determinante es igual a cero. Al final, entonces, nosotros tenemos que el determinante de una matriz es una descomposición de n factorial determinantes en donde se debe cumplir con esa regla. Ninguna de las filas y ninguna de las columnas tiene que tener más de un elemento distinto de cero. ¿Qué pasa si nosotros trabajamos con la factorización de las componentes de cada una de esas descomposiciones? Al final va a ser igual al producto de esas componentes multiplicado por matrices de permutación. Para el caso de determinante de 3 por 3, entonces nosotros tenemos estos 6 términos. Al final, entonces, cada término es un producto de n, en este caso n igual a 3, en donde nosotros tenemos que cada fila y cada columna están representados una sola vez. Si el orden de las columnas, entonces, sigue esta lógica, entonces, ese término es el producto de esas componentes por el determinante de la matriz de permutación. Al final, entonces, el determinante de toda matriz es la suma de estos n factoriales términos. Y al final tenemos una gran fórmula en donde la fórmula determinante va a ser igual a la sumatoria de todas las componentes con la lógica anterior multiplicado por una matriz de permutación. Hay una matriz de n por n sumatoria en donde se toma esas n permutaciones con las reglas que nosotros indicamos anteriormente. Nosotros tenemos que la matriz o la permutación proporciona los números de las columnas a medida que se va descendiendo por la matriz. Determinante de la matriz de permutación al final es más o menos 1 dependiendo del número de intercambio de filas que puede ser par o impar. Si nosotros miramos de otra forma esto y, por ejemplo, analizamos qué ocurre con los términos en donde se encuentra A1, 1. Lo que nosotros podemos analizar es, teniendo en cuenta todos esos términos que implican a A1, 1, que la primera columna puede ser alfa igual a 1, y a partir de beta, entonces nosotros seguimos realizando la misma lógica que estuvimos analizando anteriormente, el mismo análisis. Entonces nosotros tenemos que todos esos términos se van a agrupar como C1, 1, al que se le va a llamar cofactor de A1, 1. Entonces tenemos que C1, 1 va a ser igual a la sumatoria de
los productos de las componentes sin incluir A11 multiplicado por la matriz de permutación. Si nosotros hacemos el análisis del determinante de 3 por 3 por desarrollo por cofactores, nosotros tenemos que, si nosotros tomamos entonces A11, va a ser igual a A11 por el determinante de una submatriz que se tiene al eliminar la fila de A11 y la componente de A11. Entonces tenemos que para el determinante de orden n, esta separación origina determinantes más pequeños de orden o de tamaño n-1 por n-1. Y esos son los cofactores de la fila 1. Entonces tenemos un desarrollo semejante en otra fila, haciendo un intercambio de fila. Nosotros estamos analizando para el caso de A11 y la primera fila, y ahora nosotros podemos hacer en forma general para la combinación de cualquier fila. Entonces, el desarrollo, el determinante de A por cofactores va a ser igual a, ahora, reemplazamos A11 en forma particular como cualquier componente que va a ser en la fila I, que va a ser I1 multiplicado por el cofactor que se obtiene al eliminar la fila, cofactor que se tiene al eliminar la submatriz, o la submatriz que se tiene al eliminar la fila I y cada una de las columnas dependiendo de dónde se encuentra la componente en esa fila. Entonces, en forma genérica, el cofactor CIJ es el determinante de la submatriz IJ con el signo correcto al eliminar la fila I y la columna J.